Muy buenas tardes a todos los asistentes de Eficiencia 2020. Bienvenidos. Continuamos entonces con esta jornada de la tarde en este segundo día que nos propone el tema Economía Circular, Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Damos inicio a nuestra segunda conferencia de la tarde, la Estrategia Nacional de Economía Circular, Nueva Cultura, Nuevos Modelos de Negocio, Transformación Productiva y Cierre de Ciclos de Materiales. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Catalina Romano, ingeniera civil de la Universidad Nacional y magíster en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes. Actualmente lidera la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular en la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Doctora Catalina, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación a Eficiencia, a este espacio de discusión y de conversación sobre temas de sostenibilidad y su relación con la ingeniería en el país. Entonces, bueno, mi charla del día de hoy es sobre la Estrategia Nacional de Economía Circular que venimos trabajando desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde hace poco más de 2 años y la apuesta, digamos, que tenemos como país para trabajar temas de eficiencia, de productividad, de cierre de ciclos y de desarrollo económico del país. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar. Les voy a presentar, bueno, espero que ya puedan ver mi presentación. Bueno, la Estrategia Nacional de Economía Circular nació, digamos, como parte de la apuesta productiva del Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo 2018-2022. Pero bueno, vamos a entrar un poquito antes en el contexto de qué es la economía circular, de dónde surgió el concepto, cuáles son como esos principios rectores de la economía circular y por qué desde el Gobierno Nacional escogimos este concepto y este modelo para abordar el desarrollo económico de los próximos años. Entonces, bueno, la economía circular, más allá de ser un modelo económico, es un cambio de paradigma. A comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, con todo el tema de la revolución industrial, se empezó a plantear un modelo neoclásico, un modelo económico neoclásico, que digamos estaba o aún tiene muchas dinámicas relacionadas con la oferta, la demanda, las dinámicas de mercado y digamos que no había mucha cabida para criterios sociales o ambientales dentro de ese modelo económico. En los 90 se empezó a hablar del concepto de triple bottom line o triple línea base, en el que ya se planteaban ciertas sinergias relacionadas con los criterios ambientales, los criterios sociales, más allá de lo puramente económico en el modelo productivo, en el modelo de consumo y en el modelo económico propiamente dicho. Sin embargo, aquí pues hay unas sinergias, hay unos puntos comunes, pero todavía no se tiene, digamos, ese concepto del desarrollo sostenible al que hemos llegado ya entrado el siglo XXI, que le da un gran énfasis al sistema ecológico que es preponderante dentro del desarrollo y del crecimiento económico de los países. Entonces, este esquema de desarrollo sostenible y este modelo económico de desarrollo sostenible que plantea que estamos en un mundo finito, de recursos finitos, de límites geográficos finitos, en el que digamos que no se pueden desarrollar más actividades de las que el sistema puede soportar. Entonces, ese desarrollo sostenible plantea la preponderancia de los sistemas ecológicos y, digamos,
una dependencia del sistema económico en función de la equidad social, de la justicia social, de la distribución equitativa de los recursos y del bienestar de la humanidad. Entonces, como les contaba, se trata de un sistema de recursos finitos. El ecosistema decrece en términos físicos en la medida en la que se van tomando los recursos, cada vez se hace más escasa las materias primas, los materiales, los recursos en general. Por otro lado, la economía es un sistema creciente en términos físicos. Cada vez, digamos, en el sistema lineal de flujos de materiales y de recursos, hay una dinámica de tomar, procesar y eliminar. Entonces, bajo esa dinámica y bajo esa premisa, el sistema económico actual es creciente en términos físicos, exige cada vez más recursos, exige cada vez más materias primas para crecer como sistema. Eso, en términos prácticos, corresponde a una falta de sostenibilidad, y en el momento en el que el ecosistema tenga menos recursos disponibles que los que requiere el sistema económico, habrá un colapso de ese sistema económico, pues al que no quisiéramos llegar. Entonces, este flujo lineal, este sistema lineal que promueve la sobreexplotación de los recursos, la gestión, digamos, ineficiente de residuos y la generación de emisiones al ambiente. Entonces, cuando hablamos de economía circular, ¿qué buscamos? Cerrar ese ciclo y cerrar ese sistema económico, productivo y de consumo a través, ya sea desde los materiales técnicos o de los biológicos, a través de unos ciclos infinitos en los procesos productivos que eviten o minimicen las fugas correspondientes a la disposición final en rellenos sanitarios o a la valorización energética de los materiales y de esos subproductos que salen, digamos, del proceso productivo. Entonces, la idea es volver a incorporar todos esos materiales y conservar esos materiales y esos recursos en su forma agregada en el sistema económico y de consumo. Entonces, dentro del gobierno nacional empezamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a abordar el concepto de economía circular en el país, entendiendo las heterogeneidades de los territorios, digamos, de nuestra realidad nacional? Entonces, desde las distintas carteras, desde el DANE, desde el Ministerio de Minas y Energías, del Ministerio de Vivienda, obviamente desde el Ministerio de Ambiente, empezamos a trabajar en un concepto unificado y definimos la economía circular como los sistemas de producción y consumo que promueven la eficiencia en el uso de materiales y recursos, teniendo en cuenta su capacidad de recuperación de los ecosistemas y el flujo y los ciclos cerrados de materiales. Entonces, para llegar, digamos, a alcanzar un nivel avanzado de economía circular o el cierre de ciclos, digamos, en una escala macro, digamos que se plantean tres criterios o tres condiciones principales. Una de ellas es la innovación tecnológica. Otra muy importante es la colaboración entre actores. ¿Qué implica esa colaboración entre actores? Muchas veces uno dice, voy a hacer economía circular en mi empresa o con mi producto. Resulta que una sola empresa no puede hacer economía circular. La economía circular requiere de cadenas de valor completas, cerrando los ciclos desde la concepción misma de los productos o de los servicios hasta el uso y el fin de vida de los materiales y de los subproductos. Entonces, eso requiere toda una acción en cadena, un proceso logístico eficiente, una extracción eficiente, unos modelos de diseño de producto muy eficientes, entre otras cosas. Y por último, los nuevos modelos de negocio. Si nosotros queremos cambiar y migrar hacia un nuevo modelo económico, no podemos seguir haciendo o teniendo modelos de negocio estáticos o que plantean un statu quo de manera lineal. Entonces, innovaciones tecnológicas, ya lo decíamos, es uno de esos criterios o de esos factores que promueven la economía circular.
Uno tiende a pensar cuando hablan de innovación tecnológica que la innovación tecnológica requiere plataformas y que requiere información en la nube y que requiere, bueno, una cantidad, digamos, de instrumentos muy sofisticados, y digamos que las innovaciones tecnológicas hay unas mucho más avanzadas que otras. Pero podemos alcanzar la innovación tecnológica a través de distintos modelos. Entonces, el más básico es el modelo de valoración de residuos, pues que es, muchas veces se confunde economía circular con gestión de residuos. Yo creo que tiene de ambas cosas, pero no se circunscribe específicamente al residuo, sino a toda la cadena de valor, a toda la cadena de producción y a toda la cadena de consumo. Entonces, este modelo de valoración de residuos lo que busca es reincorporar los residuos a nuevos procesos productivos diferentes a los que fue, para los que fue generado el producto en una primera instancia. Entonces, el aprovechamiento de residuos en general, el compostaje, el uso de, por ejemplo, plásticos para creación de madera plástica. Ese tipo de prácticas corresponden a modelos de valoración de residuos. Los modelos de economía circular son un poquito más sofisticados que ese modelo de valoración de residuos, y es cuando se incorporan nuevamente materiales o recursos al ciclo productivo en la misma aplicación para la que fueron previstos. Por ejemplo, el ejemplo por excelencia es el reuso de agua. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de Ecopetrol con Agrosavia, en el que se utilizan aguas de producción de hidrocarburos que se tratan en unos sistemas agropecuarios o de riego. Entonces, el reuso de agua es un modelo circular por excelencia. Por otro lado está el modelo extender la vida útil. El modelo extender la vida útil aborda todo lo que tiene que ver con energías renovables, todo lo que tiene que ver con el ecodiseño, con el rediseño de ciertos productos que permite que aumente su vida útil en el tiempo. Por ejemplo, los envases retornables que cambian, digamos, ese sentido del envase de un solo uso, del plástico de un solo uso, extiende la vida útil de ese envase en el tiempo. Por otro lado están los modelos de productos por servicios. Estos modelos se vuelven cada vez más sofisticados en la medida en la que se hace pues más complejo generar, ya no evitar que de pronto lleguemos a un residuo o reutilizarlo, sino cambiar totalmente el concepto del negocio que tenemos. Entonces, en este caso, pues hay varios ejemplos. Las bibliotecas, por ejemplo, son un ejemplo bien típico del modelo de producto por servicio. En vez de que cada persona tenga su propio libro, se fomenta, digamos, una producción más eficiente a través de las bibliotecas y se comparten ciertos materiales. En este caso, encontramos una iniciativa muy bonita en la costa Caribe de una empresa que cambió su modelo. Ellos ofrecían aceites lubricantes para motores industriales, y obviamente cuando uno tiene un modelo de negocio basado en producto, quiere vender la mayor cantidad de producto. Entonces empezaron a pensar y dijeron, ¿por qué no cambiamos este modelo de venta de aceite de lubricación por el servicio de lubricación? Entonces, una vez cambiaron ese modelo, se volvieron mucho más eficientes. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A decirle a las empresas, yo le garantizo que sus motores industriales van a estar a punto siempre. Usted me contrata la lubricación de esos motores. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos utilizan los aceites lubricantes en los motores. Una vez, digamos que llegan a su fin de vida, los recogen, hacen un proceso de diálisis de esos aceites y los reutilizan en el mismo proceso productivo. Entonces, eso hace mucho más eficiente en general la visión de los negocios y desmaterializa la economía. Y por último están los modelos de plataforma, lo que uno suele entender por innovación tecnológica, que utilizan Internet de las cosas, que utilizan sistemas de información para hacer modelos más eficientes, para tener información y rastreo, seguimientos de desempeño, etcétera.
Por otra parte, hay unos vehículos que ayudan, digamos, a promover esa economía circular. Entonces, para nosotros los más importantes es nuevamente generar nuevos modelos de negocio que desmaterialicen la economía, empezar a migrar hacia la generación de servicios más que productos, a empezar a pensar en cómo generar modelos de intercambio, de simbiosis industrial, en los que varios actores, digamos, tejan redes mucho más eficientes para el uso de los materiales que hay en este momento, digamos, disponibles para su uso. Por otra parte está, como vehículo, las cadenas de valor y suministros sostenibles. Cada vez se hace más importante tener logísticas eficientes y cadenas de valor que sean mucho más o que tengan una perspectiva de ciclo de vida cerrado. Entonces, trabajar modelos logísticos eficientes, promover la logística inversa también para nosotros es muy importante. Por otro lado, están las ciudades sostenibles y las ciudades circulares. Venimos trabajando en la formulación de políticas y de proyectos con enfoque regional, precisamente porque las ciudades son como esos ecosistemas en los que se intercambia de manera mucho más masiva a una escala muy grande bienes y servicios. Entonces, ver cómo las ciudades pueden ser circulares, cómo la producción energética puede ser mucho más eficiente, cómo podemos hacer aprovechamientos de materiales, de agua, de energía, entre distintos usos, y hacer más compactos y más cerrados esos procesos. Por otro lado están los parques industriales ecoeficientes. Los parques industriales tienen, digamos, esa particularidad que aglomeran una cantidad de empresas y de actividades productivas, industriales, manufactura, etcétera, que tienen, si bien pueden ser actividades heterogéneas, tienen unos puntos comunes y pueden compartir ciertos recursos de manera mucho más eficiente. Entonces, la idea es trabajar en esos parques industriales, en promover la investigación, por ejemplo, para el tratamiento de ciertos residuos, de ciertos materiales, de los retales de ciertas actividades industriales en otros procesos productivos. Otro vehículo muy importante para la economía circular es establecer la responsabilidad extendida del productor. Cada vez se hace más necesario decirle a los productores y a los comercializadores y a todos los que ponen en el mercado ciertos productos, decirles, usted debe hacerse responsable de su residuo y generar una logística inversa que permita devolverle esos materiales y hacer una gestión adecuada de los subproductos y de los residuos. Entonces venimos trabajando, ya les voy a contar, en temas de responsabilidad extendida del productor. Y por último, consumo sostenible. Si bien la cadena productiva tiene un rol muy importante en temas de producción más eficiente, el consumidor también tiene una gran responsabilidad en que todos esos ciclos se cierren, digamos, desde la acción de la compra misma o de adquirir ciertos bienes, ciertos servicios con unas características. Entonces, cada vez estamos llamados como consumidores a tener más información y a ser más responsables en nuestras compras. Y por otro lado, para la gestión, digamos, de los residuos, el consumidor juega un rol muy importante. Entonces, bueno, les voy a contar ya entrando en materia sobre la Estrategia Nacional de Economía Circular, cuáles son las líneas de acción priorizadas y las actividades definidas para cada una de las líneas. Entonces, la Estrategia Nacional de Economía Circular definió 6 flujos priorizados o prioritarios en los que trabaja políticas públicas, incentivos, proyectos, iniciativas, etcétera. Entonces, en primera medida están los flujos de materiales industriales y productos de consumo masivo. Eso suena a todo y a nada, pero los materiales industriales corresponde sobre todo a llantas, corresponde a metales, priorizando el acero, y los productos de consumo masivo incluimos ahí todo lo que hoy en día tiene gestión postconsumo, que son los aparatos eléctricos y electrónicos,
y residuos peligrosos. Por otro lado están los flujos de materiales de envases y empaques. No se limita únicamente al plástico, sino también plantea un flujo más eficiente para papel, para cartón, para vidrio y para metal, para aluminio principalmente. Por otra parte están los flujos de biomasa, cómo trabajar, y más nosotros que tenemos una vocación agrícola y pecuaria tan intensiva, cómo trabajar el campo y esa mirada, digamos, de los flujos de biomasa de manera más eficiente. También están todos los flujos del agua, todas las fuentes de energía y los flujos de energía, y por último están los flujos de materiales de construcción. Entonces, definimos, estas son algunas, la idea es pues ser muy concisos en esta presentación, pero darles una idea muy clara de a qué hace referencia la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, hay metas y unos indicadores asociados a esas metas. Entonces, en términos generales, los materiales industriales, lo que corresponde a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y a RESPEL, la idea, hay unas metas cuantitativas muy claras para recolección y para logística inversa de ciertos materiales, entre esos los refrigerantes, los residuos de pilas, baterías de plomo ácido, empaques de plaguicidas y medicamentos vencidos, y un tratamiento con valorización energética de aceites lubricantes usados. En acero y llantas usadas, la idea es tener unas metas de aprovechamiento y unos procesos, en el caso de acero, que permitan la desintegración vehicular, que es uno de los grandes pendientes en temas de gestión de materiales metálicos, y no solo de materiales metálicos, sino lo que viene asociado a los vehículos, que también tiene un potencial de aprovechamiento muy grande, que son los plásticos que vienen dentro de los vehículos y las llantas, evidentemente. Entonces, hay unas metas también de aprovechamiento de llantas usadas del 70% para RIN grande, digamos, de vehículos motorizados, y un 35% para bicicletas, motos o monociclos de aquí a 2021. En temas de materiales de envases y empaques, la idea es llegar a un 10% de aprovechamiento a 2021 y establecer una línea base tanto para organizaciones de recicladores, que es una de nuestras metas principales, formalizar a las asociaciones y a las personas recicladoras de oficio, y articularlas con el sistema de responsabilidad extendida del productor, que se plantea en la resolución 1407, que entra en vigencia el 1 de enero del 2021. En temas de biomasa también está enfocado sobre todo en la generación de proyectos y en el incremento del aprovechamiento de la biomasa residual en ciertos sectores priorizados. Para flujos de agua, los flujos de agua tienen como 3 ejes principales. El primero es aumentar el valor agregado. Hoy en día el país tiene, digamos, una deficiencia en el valor agregado que genera al agua. Somos muy ineficientes en el uso del agua y el recurso hídrico se desperdicia en gran medida en los procesos productivos. Entonces, darle mayor valor agregado, generar procesos para aumentar la calidad del recurso hídrico y disminuir las pérdidas por suscriptor. En cuanto a flujos de energía, está enfocado sobre todo en energías renovables y en eficiencia energética. Entonces, por un lado, se promueve un aumento de la eficiencia energética de más del 9% a 2022 para unos sectores priorizados, y promover las fuentes no convencionales de energía a través de la movilidad eléctrica, a través de la generación y a través de los procesos de biomasa. Y en materiales de construcción hay 2 metas principalmente. Una es aumentar el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, ya les voy a contar a través de qué medidas. Y por otro lado, aumentar los proyectos que aplican a certificaciones en sostenibilidad. Eso aparentemente no cerraría los ciclos de materiales,
en construcción, pero los procesos de certificación en sostenibilidad han demostrado tener unos ahorros en agua, en energía y en materiales, en construcción y operación de las edificaciones, por lo que quisimos promover las certificaciones de sostenibilidad en el mercado, digamos, sobre todo inmobiliario. Entonces, ¿en qué hemos avanzado? ¿Qué instrumentos hemos generado para promover esa economía circular? Como saben, los gobiernos y los ministerios y las distintas carteras de gobierno principalmente lo que hacen es generar política pública e incentivos. Entonces, en ese sentido, desde el Ministerio de Ambiente hemos generado unas agendas y unos acuerdos con unos sectores. Entonces empezamos a trabajar con sector agropecuario, con sector hidrocarburos, con el sector de servicios públicos y con el sector del transporte para generar unas agendas en las que el punto de economía circular esté, digamos, mandando la parada. Entonces, con el sector agropecuario ya hay unos proyectos con unas fincas paneleras sostenibles, hay un trabajo con Por Colombia para el uso y aprovechamiento de las heces y la porcinaza, por ejemplo. Lo mismo con la pollinaza y la gallinaza en el caso del sector avícola. En el sector de hidrocarburos también hacer más eficiente la operación en términos energéticos, recuperar residuos peligrosos. Venimos trabajando sector servicios públicos, ni qué decirlo, ellos trabajan temas de agua, de energía, de aseo, entonces tenemos una agenda muy robusta con ellos. Y a nivel de otras carteras de gobierno, pues tenemos un trabajo para fomentar el crecimiento verde, para promover proyectos de economía circular, para generar talleres de difusión, para impulsar instalación de mesas temáticas y visibilizar en general las acciones de los sectores. Por otro lado, hemos avanzado en temas de gestión de información. Ustedes saben que lo que no se mide, pues digamos que no se pueden tomar decisiones al respecto. Entonces, lo más importante es tener información a nivel país, a nivel sectores, a nivel ciclos productivos, a nivel de flujos, para establecer políticas públicas y para que las empresas también puedan decir, yo puedo ser más eficiente con esta o con esta práctica. Entonces, en gestión de información se creó el Sistema de Información de Economía Circular, lo preside el DANE y el Ministerio de Ambiente tiene la Secretaría Técnica de la Mesa de Información de Economía Circular. Trabajamos en submesas por cada una de esas líneas de acción de las que les hablé para identificar cuáles son los flujos de materiales. Entonces, ¿qué entra en términos de materiales de construcción? ¿Cuánto acero se importa? ¿Cuánto acero se produce localmente? ¿Cuánto acero se utiliza en obras? ¿Cuánto es acero corrugado? ¿Cuánto es acero en lámina? ¿En qué procesos productivos entra y cómo sale y cómo se reincorpora a los procesos productivos, así con todos los materiales y con todos los flujos que están priorizados? El primer reporte de economía circular salió a mitad de año, ya lo pueden ver, tiene los primeros indicadores y las primeras cifras sobre cómo vamos en economía circular en el país y sobre información de la economía circular en el país. Esto es, digamos que muy importante para nosotros desde el gobierno nacional porque algunas de las debilidades de los gobiernos es que no hay continuidad de algunas políticas en el tiempo. Entonces, digamos que insertamos la economía circular en la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación. Esa comisión la preside, valga la redundancia, el presidente de la República, con el apoyo de distintas agremiaciones, de distintos actores económicos. Y nosotros creamos el Comité Mixto de Sostenibilidad, que incluye economía circular y que tiene unas comisiones en región. Eso que nos permite llegar a las distintas regiones. Uno tiende desde el gobierno central muchas veces
genera políticas pensando que el país es Bogotá o pensando que el país son las principales ciudades del país. Y resulta que las dinámicas económicas se comportan diferente en distintas regiones. Por ejemplo, la producción agrícola no se da precisamente en Bogotá. La producción industrial puede estar en otros sectores. Entonces, dependiendo de las necesidades de los territorios y sobre todo de las necesidades sociales, si hay un déficit en empleo, si se trata de temas de educación, de escolaridad, entramos a trabajar de manera diferenciada la economía circular. Entonces, esto para nosotros ha sido muy importante porque nos apoyan esas comisiones regionales de competitividad e innovación. Normalmente están presididas por las cámaras de comercio, por las gobernaciones de los departamentos, y eso, digamos que le da cierto nivel de gobernanza a la Estrategia Nacional de Economía Circular. Adicionalmente, tenemos unas mesas tanto por lineación, interinstitucionales para generar unos mecanismos de gestión, y está la Mesa de Información de Economía Circular con el DANE. Entonces, bueno, en temas de plásticos, por ejemplo, hemos trabajado en avanzar en un Plan Nacional para Gestión Sostenible de Plásticos de un Solo Uso. Cada vez es más preocupante y se hace más urgente trabajar en temas de plásticos de un solo uso. Los plásticos de un solo uso son, por lo general, envases, pitillos, bolsas, que tienen un uso máximo de 15-20 minutos y que normalmente no vuelven al ciclo productivo. Entonces, al ser un material tan difícil de manejar en términos de gestión como residuo, entonces hemos trabajado con el sector, con toda la cadena de valor, con los recicladores, etcétera, para hacer unas prohibiciones de ciertos materiales, sustituir ciertos materiales, evitar ciertas prácticas. Con esto del COVID nos dimos cuenta, por ejemplo, los que pedimos domicilios en casa, la cantidad de material que realmente no se necesita o que puede ser sustituido por otro tipo de materiales que pueden ser más amigables con el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, venimos trabajando con envases y empaques. También se prohibió el ingreso de plásticos de un solo uso a los parques nacionales. Esto es bien importante porque la logística que requiere en esas áreas que tienen una protección especial es mucho más compleja y nosotros muchas veces como turistas no éramos muy cuidadosos con estas prácticas que deterioran nuestro ambiente, nuestra biodiversidad. En temas de envases y empaques, como les contaba, la resolución 1407 definió la responsabilidad extendida del productor para todos quienes pongan en el mercado envases y empaques. Entonces, la resolución entra en vigencia de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2021, pero durante 2020 decidimos plantear unos pilotos. Y bueno, aquí ven varios, creo que todos los logos de los colectivos de empresas que decidieron sumarse a los pilotos. Tenemos 27 pilotos en los que, digamos, en el caso de Fundación Éxito, entonces hace toda la logística inversa y toda la recolección de los envases y empaques del Grupo Éxito. En el caso de Visión 3030, que es el plan de gestión postconsumo de la ANDI, y bueno, cada uno de los programas postconsumo que ven aquí tiene unas empresas asociadas, tiene unas zonas de acción, tiene unos sectores, dependiendo de si se trata de sector automotriz, si se trata de grandes superficies, etcétera. Y todo esto para ir haciendo seguimiento de cómo podemos trabajar mejor esa recolección de los envases y empaques, esa gestión inversa, esa logística y sobre todo el aprovechamiento. La idea es, con estos pilotos, hacer una norma complementaria que permita definir claramente quién es el consumidor. Cuando hablamos de consumidor, quién es el consumidor final,
También de qué se tratan los envases de un solo uso, qué se considera un envase de un solo uso, qué es un envase reutilizable, qué son envases multimateriales, porque eso nos permite definirlo bien, nos permite hacer una gestión diferenciada mucho más eficiente. También hay unos procesos de registro muy específicos, unos certificados que permitan darle trazabilidad a los procesos. Por otro lado, estamos desarrollando la NAMA de biogás y sus objetivos, entonces ya digamos que se planteó la priorización de 5 municipios para implementar los pilotos, en una segunda etapa se elaboran los perfiles de sus proyectos y por último se elabora la hoja de ruta para la puesta en marcha de los pilotos y de la NAMA. En este sentido venimos trabajando de manera conjunta pues, con el gobierno nacional obviamente y con cooperación alemana a través de GIZ. En la línea de materiales de construcción tenemos varias líneas de trabajo, pero lo más importante para nosotros fue actualizar la resolución 472 de 2017, que es la que reglamenta la gestión integral de residuos de construcción y demolición. Entonces, le dimos mucho énfasis al aprovechamiento, creamos una figura que promoviera la simbiosis industrial, que se llama tercero receptor, que es lo que permite que, por ejemplo, si yo tengo una empresa que utiliza cierto material arcilloso y conozco de alguna empresa que tiene unos subproductos o a partir de su gestión industrial tiene como residuo unos materiales arcillosos y yo lo puedo incorporar en mi producción, que podamos hacer ese intercambio de material. Hoy en día las normas en general de residuos no permiten esa simbiosis industrial, pues porque el enfoque, digamos, sobre todo de los años 90 y de comienzos de siglo, era sobre todo promover la disposición final, pues entendiendo que era un problema de salud pública. Hoy en día se trata de un problema ambiental y lo que queremos es enfocarnos en el aprovechamiento. Por otro lado, teníamos unos problemas de reporte, entonces estamos fomentando el tema de reporte para todos los actores y es muy importante la toma de información. Extrañamente, la línea de residuos de construcción y demolición es el único residuo que no tiene un sistema de información unificado en el país, pues porque es un residuo especial. Entonces quisimos hacer una actualización del sistema de información ambiental con un módulo para residuos de construcción y demolición que permita darle transparencia a ese proceso de reporte y de entrega de información. En el flujo de materiales de construcción hemos trabajado también en varias cosas que son muy importantes para el cierre de ciclos. Pareciera menor, pero una de las cosas por las que la industria no reincorpora los materiales en el ciclo productivo es la ausencia de normas técnicas que les den cierta confianza de que pueden utilizar el material sin sacrificar la estabilidad de las obras. Entonces venimos trabajando en una norma técnica con Icontec para la incorporación de residuos de construcción y demolición como agregados reciclados en mezclas de concreto. Por otra parte, venimos trabajando en la actualización del estándar nacional de construcción sostenible y pues incorporando también el uso de vivienda que no estaba previsto dentro de esa norma técnica. Por otro lado, para nosotros es muy importante trabajar el tema de compras públicas. Normalmente en el país hay una gran deficiencia o ausencia de mercados competitivos relacionados con los materiales sostenibles. Entonces, los materiales sostenibles están normalmente en mercados internacionales y pues pierden un poquito el sentido importar materiales que son amigables con el medio ambiente cuando generan unas huellas por transporte, etcétera. Entonces, para incentivar esos mercados locales se está promoviendo el tema de las compras públicas, entonces para incorporar dentro de los proyectos de infraestructura y de construcción en general que tengan recursos públicos, tengan que comprar ciertos materiales que contengan material con contenido reciclado, que sean de origen regional, que tengan ciertas características de sostenibilidad. También venimos trabajando en reglamentación, como les decía, en la resolución 472,
y en unos insumos técnicos para darle fuerza de ley y generar unas iniciativas legislativas para gestión integral de residuos sólidos y para economía circular. Y en proyectos venimos fomentando unos pilotos para gestión de residuos de construcción y demolición a nivel domiciliario. Digamos que las obras grandes ya tienen resuelto ese problema de la logística porque tienen volquetas, porque los materiales voluminosos saben cómo manejarlos, pero para las personas que hacemos reparaciones locativas, remodelaciones en nuestras casas, pequeñas demoliciones, es muy difícil, digamos, entrar en esos procesos logísticos de las grandes construcciones. Entonces, la idea es trabajar en una logística diferenciada para esos pequeños generadores que permita la incorporación de esos materiales y que hoy por hoy son un gran problema para todas las ciudades, esos focos de materiales y de escombros mal dispuestos en nuestras ciudades. Entonces, como pueden ver, los ejes del plan de trabajo en economía circular son, por un lado, la regionalización, por otro lado, la implementación a través de las líneas de acción con las metas, los indicadores y las acciones, y fortalecer la información en el país. Entonces, en ese sentido, también tenemos unas mesas en regiones. En este momento tenemos en proceso de formulación de proyectos 20 mesas. 5 regiones adicionales están próximas a instalarse y hay 2 regiones que han manifestado su interés en participar para un total de 27 de los 32 municipios del país. Entonces, ¿qué hacemos en esas mesas regionales? Nosotros desde el Ministerio de Ambiente instalamos esas mesas y definimos unos proyectos a nivel regional. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Meta, el Meta tiene una vocación agrícola y pecuaria muy fuerte y también de producción, por ejemplo, industrial de hidrocarburos. Entonces, priorizamos cuáles son los sectores, cuáles pueden ser los posibles proyectos. Entramos a una etapa de análisis de la región, posteriormente analizamos los proyectos con enfoque regional y por último priorizamos e implementamos esos proyectos. Aquí no me voy a detener mucho, lo que hacemos es definir el problema central, por qué existe el problema, verificar cuál es la normativa que aplica, cuáles pueden ser los factores críticos para la implementación del proyecto, qué buscan los proyectos, cuáles son los stakeholders y los actores y los grupos de interés y el equipo de trabajo. Posteriormente se plantea el modelo de negocio. Esto es muy importante porque normalmente lo que pasa con los proyectos es que no pueden acceder a instancias de financiación y a ese tipo de procesos porque no tienen un modelo de negocio. Entonces, a partir de ese problema central se plantean unos indicadores, se organiza el proyecto y se plantea el modelo de negocio con un balance de masas, de qué entra, qué sale en el proyecto, cuáles son los recursos claves. Se plantea una estructura de costos, unos flujos de ingresos, los resultados y los posibles riesgos del proyecto. Y por último, pues se presenta toda esta información, se programa el cronograma y se define el presupuesto dentro de las mesas regionales. Eso es lo que hacemos en región. Y por último, ya para cerrar, ¿cuáles son nuestros retos? Los principales desafíos desde el gobierno son, primero, como les contaba, la baja capacidad que tienen las regiones de formular proyectos productivos. Proyectos puede haber muchos, pero que tengan rentabilidad en el corto, mediano, largo plazo ha sido muy difícil. Entonces prestamos unos procesos de asistencia técnica y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hemos tenido unos instrumentos como la Guía Empresarial de Colombia Productiva. Por otro lado, la gestión de incentivos se hace muy difícil, entonces venimos formulándolos tanto para proyectos regionales como con actualización normativa y, como les contaba, venimos trabajando con Mincomercio y sus entidades adscritas para generar unos programas de apoyo en proyectos regionales y enlaces con otro tipo de iniciativas como la de bioeconomía, pero también tenemos una agenda con el Ministerio de Ciencias para definir unos criterios sobre que sean comunes, digamos, entre economía circular, bioeconomía y otro tipo de políticas públicas en el país.
¿Cuál es la idea? Impactar mayor cantidad de regiones, llegar a otros sectores productivos y tener nuevos espacios de conocimiento y difusión. Aquí es muy importante el trabajo con academia. Venimos trabajando en unas jornadas del sector académico y de centros de investigación, en la elaboración de unas guías sectoriales, en un curso del SENA que están todos invitados a participar. Es un curso básico para todo público que se inaugura en noviembre y que tiene obviamente un certificado sin ningún costo. Y hay iniciativas como la financiación del Fondo Emprender, que es para proyectos que salgan de la academia. También estamos trabajando en una plataforma nacional de economía circular y en un programa de comunicación y cultura ciudadana en el que es súper importante el factor educativo. Como les decía, la línea de economía circular en el Fondo Emprender tiene un capital semilla de 1.600 millones de pesos y la idea es trabajar asistencia técnica o financiación para proyectos que salgan de la academia a través con el apoyo del SENA. Bueno, por último ya, para ir cerrando, es muy importante trabajar la reactivación económica con economía circular porque le permite a las cadenas productivas ser más resilientes, ser más eficientes, generar ahorros, generar empleo y al mismo tiempo que digamos que pone la vara mucho más alta en términos de sostenibilidad ambiental, pues de cara al cumplimiento de las metas y de los ODS previstos para 2030. Y bueno, yo creo que voy a pasar muy por encima de esto, pero hay grandes oportunidades de economía circular en gestión de residuos. Estamos dejando 1.7 trillones de dólares en recursos no aprovechados desde la extracción. En las capacidades no aprovechadas hay 0.6 trillones. En el fin prematuro de la vida útil de los productos hay un potencial de aprovechamiento o de generación de 0.9 trillones de dólares y con la gestión de residuos podríamos salvar 1.3 trillones de dólares que se reincorporan a la economía. Entonces esto no es solo un tema, digamos, ambiental, muchas veces en la agenda está de últimas y en escenarios sobre todo de crisis económica, lo primero que sale de la agenda entre las prioridades son los temas ambientales. Entonces la idea para nosotros, y nos parece muy importante, trabajar temas de sostenibilidad, entendiendo que la dinámica económica no puede dejar de lado la dimensión ambiental, que el tema ambiental es lo primordial para tener crecimiento económico y para tener un desarrollo económico de largo plazo ante la escasez de recursos, ante el cambio climático y ante la crisis, digamos, que viene asociada a los fenómenos ambientales más recientes. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar desde el Ministerio de Ambiente y desde el Gobierno Nacional. Agradezco nuevamente esta invitación de la Escuela Colombiana de Ingenieros y obviamente estamos abiertos a recibir todas sus preguntas, todas sus inquietudes en este momento o más adelante si tienen preguntas o dudas al respecto. Ingeniera Catalina, muchas gracias por la presentación, gracias por toda esta información que nos comparte. Definitivamente este compromiso y esta labor tan importante para el cuidado, la preservación y el desarrollo económico sostenible, como lo dijiste durante toda la charla de economía circular, es un trabajo que definitivamente nos impone retos y nos genera gran inspiración. Entonces, muchas gracias por esta participación. Tenemos algunas preguntas en nuestro chat, doy paso a los moderadores para que podamos resolverlas y debatir aquí un poco toda esta información que nos presentas. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes. ¿Ya me oyen bien? Perfectamente. Perfecto. ¿Cómo están? Mucho gusto, Catalina. Muchas gracias por tu conferencia. No, gracias a ustedes por la invitación, María Carolina. Un gusto estar aquí en este espacio. Bueno, bienvenida a la escuela. Mil y mil gracias por esta conferencia tan completa que nos das
en nombre del Ministerio de Ambiente. Creo que es completísima, no sé cómo lograste sintetizar tanta información todo esto en este espacio. De hecho, respondiste a algunas de las preguntas que tenía por ahí en mente y temas fundamentales que mencionaste, como el tema de cómo se piensa gestionar la información. Claro, porque va a ser fundamental poder documentar todo esto, ¿no? Para saber cuáles son los resultados cuando ya estemos implementando de manera mucho más contundente el tema de la economía circular. Hablaste muchísimo de las alianzas que se tienen con el sector de hidrocarburos, por ejemplo. Mencionaste el tema de los retos relacionados con la parte de biomasa, hablaste del reto de enlaces con la bioeconomía, y creo que es fundamental esto que mencionas porque más del 70% de los recursos que extraemos en nuestro país son biomasa o combustibles fósiles, ¿no? Entonces, son definitivamente dos frentes en los que hay que trabajar muy fuertemente, y lo mencionaste pues muy clarísimo, ¿no? Digamos que le queda a uno muy claro cuál es la ruta que piensa seguir el gobierno en este sentido. Tenemos varias preguntas del público, estuve revisándolas, agrupándolas, organizándolas, y quisiera arrancar por una muy sencilla, muy concisa, que también me preguntaría, y es si tal vez el gobierno tiene proyectado un COMPES, pues un documento que direccione toda esta política en nuestro país. Tengo entendido que hace poco salió uno para el sector de agua y saneamiento, ¿cierto? 4004 de 2020, aplica, pues con el tema de economía circular aplicable a agua y saneamiento. No sé si está tal vez proyectado un COMPES general para el país en materia de economía circular. En materia de economía circular, estás en lo cierto, hay ya un documento COMPES para agua y saneamiento específicamente, pero por ahora la Estrategia Nacional de Economía Circular es como el documento rector que tiene como ciertas similitudes a los COMPES en el sentido de que no es un documento vinculante, pero sí rige la política pública, digamos, de esas líneas priorizadas hacia futuro. Pero nosotros venimos trabajando en una iniciativa legislativa, en una ley de economía circular que queremos presentar, que obviamente ya tiene unos temas vinculantes relacionados con reincorporación al ciclo productivo de ciertas materias primas, instrumentos económicos, instrumentos técnicos, incentivos que queremos presentar y esperamos presentar durante el próximo año en el Congreso, que ya digamos tiene un carácter mucho más obligatorio porque vemos que hay unas cosas que son muy voluntarias, pero hay otras que hay que empezar a empujar para que empecemos a hablar más de aprovechamiento, de ecodiseño, de etiquetas ambientales, de transparencia, y nos venimos acompañando de la academia y de la comunidad internacional en ese sentido. Bueno, Catalina, una de las preguntas más recurrentes de nuestro público está relacionada con el sector empresarial. La gente se pregunta mucho por el sector empresarial. Una de las preguntas es si tienes algún ejemplo específico de simbiosis entre industrias o entre empresas o bueno, entre firmas, digamos, como para no limitarlo a la industria o al sector empresarial solamente. Nos preguntan específicamente de pronto ejemplos para el sector textil, para la industria de la palma de aceite en Colombia. ¿Qué ejemplos de pronto podrías darnos sobre simbiosis industrial o empresarial en nuestro país? Bueno, de simbiosis industrial, más que de simbiosis industrial, por ejemplo, en el sector palmero, nosotros tenemos unas iniciativas bien interesantes de aprovechamiento de esa biomasa para producción energética, por un lado, y de biofertilizantes. Entonces, mucho del residuo de la producción de palma, pues queda finalmente como residuo y se dispone y no se utiliza. Entonces, toda la biomasa tiene un gran potencial de aprovechamiento. En Norte de Santander, por ejemplo, la industria palmera o digamos que empresas relacionadas con el aprovechamiento toman todo ese material, esos subproductos de la biomasa de la palma, hacen unos procesos físico-químicos y los convierten en fertilizantes naturales,
¿cómo se llama?, en mejoradores de suelo, o se hacen procesos de producción de combustibles o en general para valorización energética, no para incineración, sino para generación, por ejemplo, de biogás. Y de simbiosis industrial hay unos procesos muy interesantes, muy bonitos, que hemos identificado y que generan o que requieren mucha investigación, y es, le voy a poner nombres sin que sea publicidad, pero el Grupo Corona, pues dentro de su proceso productivo, pues tenía unas bajas de producción por lo que no se vendió, o las porcelanas, o las, ¿cómo se llama?, las baldosas que quedaban defectuosas del proceso productivo. Eso obviamente iba a un proceso de disposición final a escombrera. Resulta que en unas dinámicas de networking encontraron una empresa, Fortesem, que hacen cementos, y Fortesem empezó a decir, bueno, yo puedo utilizar eso que hoy en día usted dispone como escombro, entréguemelo, yo hago unos procesos físicos y químicos, unas limpiezas de ese material, y lo incorporo como sustitución del clínker para cemento. Entonces, el clínker es uno de los materiales más contaminantes, o la producción de clínker es una de las más contaminantes. Por cada tonelada, cada 1000 kilos de clínker que se produce, o de cemento que se produce con clínker, se generan 750 kilogramos de CO2 en el ambiente. Entonces, o sea, por cada parte van 0.75 de emisiones al ambiente. Entonces, esa sustitución del clínker por materiales finos, pues por un lado incorpora material, evita la disposición final de un subproducto, es más eficiente en transporte, en emisiones, es una cantidad de cosas, y nos ha parecido muy interesante ese proceso de simbiosis industrial que hacen en la sabana de Bogotá. Bueno, muchas gracias por esa respuesta tan completa. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. ¿Podrían confirmarme, por favor? Yo aquí me puedo quedar una hora más. Es una pregunta más. A Catalina, y creo que es un poco más compleja porque bueno, es algo que siempre que pensamos en estas soluciones ambientales tan buenas, porque es que son buenas, ¿no? Son buenas ideas, son buenos principios, tienen mucha lógica, hay que implementarlos algún día, hay que hacerlo. Y siempre que me encuentro con estas iniciativas del gobierno tan interesantes para que hagamos realidad estas cosas que necesitamos, me pregunto, ¿cómo hacemos para romper las verdaderas inercias que mueven la economía? Es decir, estamos por un lado quienes trabajamos en pro del medio ambiente y el desarrollo sostenible, luchando con las uñas para lograr cosas en materia ambiental, y por otro lado la industria, no en Colombia, a nivel mundial, funciona como tiene que funcionar. Por ejemplo, en el mundo se estima que se fabrican unas 16.000 botellas de plástico por segundo, 50 celulares por segundo, 3 vehículos por segundo. Entonces, veo la inercia loca de las fuerzas que realmente mueven la economía y me pregunto cómo podemos empezar a romper esas fuerzas, porque por más que querramos reciclar, reutilizar, extender la vida útil de los materiales en las cadenas productivas, etcétera, la inercia extractiva es fuerte y es rígida, es difícil de romper. Esta pregunta quería hacértela. Bueno, yo creo que son 3 cosas principalmente. Ya nos dimos cuenta hace mucho tiempo que el mercado no se regula solo. Eso está clarísimo. Entonces, yo creo que es muy importante que entremos desde el Estado, desde los gobiernos, digamos, tiene que haber unas políticas restrictivas en cierto sentido. Entonces, en ese sentido se dictan políticas que desincentiven ciertos materiales, ciertos usos y ciertas prácticas que han demostrado ser nocivas para el medio ambiente. Entonces, empieza uno dando pasito a paso diciendo, bueno, ahora voy a prohibir pitillos. Mañana voy a sustituir tal material. Pasado mañana, responsabilidad extendida al productor. Usted se hace responsable, señor productor, de las botellas y los envases que pone en el mercado. Esas son incentivos negativos para ese tipo de prácticas que pueden ser nocivas y que son negativas para el medio ambiente.
y que en últimas lo que hacen es encarecer esos procesos. Entonces, las empresas siempre están buscando rentabilidad, obviamente, entonces van a decir, a mí me parece más costoso producir esa botella y después de que alguien se tomó el agua, el jugo, la gaseosa, que me la devuelva, se me hace muy difícil, voy a utilizar otras dinámicas a través de envases retornables, refill, otro tipo de prácticas. Eso fomenta los nuevos negocios en primera medida. En segundo lugar, yo creo que también es muy importante el consumo. El consumidor cada vez es más informado, cada vez exige más información y mayor transparencia. Entonces, yo creo que hace 10 años nadie hablaba de obsolescencia programada, hoy todos sabemos de qué se trata la obsolescencia programada e intentamos, yo creo que a fuerza, mirar nuestro celular y decir, a mí todavía me sirve. Entonces, los consumidores cada vez estamos exigiendo más de las industrias y eso las obliga a empezar a involucrar ciertas prácticas poquito a poco. No son cosas, es decir, uno quisiera que todo fuera mucho más rápido. No lo es, pero digamos que a nivel de consumo, cada vez es más difícil para muchas empresas y para muchas cadenas de valor justificar la venta indiscriminada de ciertos productos o de ciertos materiales. Entonces, por eso se empieza a trabajar mucho el tema de servicios. Hay ya empresas, por ejemplo, de celulares empezando a decir, yo le presto el servicio de comunicación. Le garantizo que usted se puede comunicar, que tiene actualizadas sus aplicaciones, que utiliza su celular sin ningún problema, pero no se vende el producto, porque en la medida en la que uno quiera vender cada vez más producto, va a ser mucho más difícil desmaterializar la economía. Y en tercer lugar, muchas de las industrias y de los sectores productivos se han dado cuenta. En Colombia no es tan evidente porque no tenemos un enfoque tan industrial, sino más bien agropecuario, pero la industrialización se hace cada vez más costosa, primero por esos desincentivos que hay a nivel económico y a nivel normativo, y segundo porque cada vez las materias primas son más escasas, cada vez el agua tiene una menor calidad y las fuentes están cada vez más lejos, cada vez hay que pagar un transporte mucho más costoso porque los materiales vienen extraídos de más lejos. Entonces, ese tipo de iniciativas yo creo que van a llevar en un corto plazo a esa desmaterialización de economía. Yo creo que ya las industrias también ya se dieron cuenta de que esto pues no alarga más, mejor dicho, el caucho. Entonces, las mismas industrias a veces nos llaman a decir, yo quiero que me dé incentivos económicos y financieros para ser el primero en hacer esa migración de modelo económico. Entonces, ahí vamos, no podemos hacerlo todo, pero vamos con ciertas medidas poquito a poco. Bueno, y ya para cerrar, Catalina, una pregunta adicional de actualidad, nos concierne a todos, nos preocupa a todos. Mencionaste el tema del COVID, ¿no? Que indudablemente rompe todos los esquemas de lo que veníamos manejando a nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental. Es definitivamente un punto de inflexión para la humanidad y nos plantea muchos retos, ¿no? En el tema de economía circular, por ejemplo, el enfoque de maximizar la utilidad que le damos a los productos compartiéndolos, pues sería maravilloso, ¿no? Uno dice, si tengo un electrodoméstico que uso una vez al año, pues maravilloso compartirlo con la gente para que la gente no compre tanto. Y obviamente temas como el COVID le ponen freno a esto, ¿no? Ya uno lo piensa 2 veces antes de compartir un electrodoméstico con el vecino. Y lo que contabas también, el tema de los empaques, cosas que antes no venían empacadas, ahora vienen empacadas, y cosas que venían empacadas ahora vienen triplemente empacadas. Esto sin duda nos va a hacer echar para atrás, pienso yo, en materia de avances que hemos tenido con el asunto de generación de residuos sólidos, y nos obliga a pensar en cómo acelerar la implementación de productos biodegradables, ¿no? Empaques biodegradables, ¿cómo hacerlo? Son ideas que están hace rato, existen fabricantes de esto, existen pequeños emprendimientos, iniciativas,
pero uno quisiera ya ver un boom de plásticos biodegradables, por ejemplo, ¿cierto? Quisiera ver, y más ahora que creo que se nos va a triplicar el uso de plásticos con esta emergencia. ¿Cómo ves estos retos relacionados con el COVID? Bueno, los retos son muy grandes. A nivel de generación de residuos ya está más que probado que se incrementó la generación de residuos, sobre todo de residuos plásticos, que difícilmente vuelven al ciclo productivo. Pero digamos que nosotros, no sé si fue una coincidencia grata o no grata este tema de COVID, pero en términos de responsabilidad extendida del productor, la resolución 1407, como les comentaba, exige ciertos temas relacionados con el cumplimiento de metas de aprovechamiento. Entonces, una de ellas es poner en el mercado menos material no biodegradable. Entonces, yo creo que eso, y a partir de 2021, para todas las empresas y para todos quienes produzcan envases y empaques, van a tener que empezar a pensar cómo hago yo para que mi operación sea más económica en el sentido de poner menos material en el mercado al que tenga que hacerle esa logística inversa y, en segundo lugar, cumplir con esos criterios de compostabilidad, biodegradabilidad, de potencial, digamos, de degradación de los materiales que no se van a poder aprovechar. Entonces, yo creo que la responsabilidad extendida del productor para envases y empaques es una muy buena idea y ha resultado ser una respuesta, digamos, no en Colombia, porque, digamos, todavía no entra en vigencia, pero para otros países ha sido una respuesta, digamos, que bien efectiva, y eso sumado, yo creo que al desincentivo económico de la disposición final, yo creo que va a hacer pensar también a nosotros como consumidores cuando nos llegue una factura del aseo carísima, decir, no, yo mejor hago el aprovechamiento de estos materiales y los devuelvo al ciclo productivo, más que el plástico tiene una reciclabilidad pues casi que infinita para muchos de los tipos de plásticos. Entonces, para que nosotros también como usuarios hoy en día no sabemos cuánto nos cuesta el recibo del aseo, nosotros pensamos mucho en el agua, en la energía, pero el aseo no importa porque bote mucho, bote poquito, me cobran lo mismo. Yo creo que eso en el corto plazo y como le estamos pensando desde gobierno va a cambiar, va a hacerse mucho más costoso hacer la disposición final. Entonces yo creo que eso, sumado a la responsabilidad extendida del productor, puede paliar ese efecto, digamos, que nos dejó COVID en términos de gestión de los residuos. Bueno, pues Catalina, muchísimas gracias. Esas serían las preguntas. Creo que con esto lo único que hicimos fue completar esa información, repito, y resalto tan completa que nos diste, ese panorama tan holístico que nos diste el asunto. Muchísimas gracias y como siempre, pues bienvenida a la escuela, puertas abiertas a la escuela, ahora de forma remota, esperemos que en forma presencial también. Muchísimas gracias, María Carolina, y gracias a la escuela por esta invitación. Muchas gracias, ingeniera María Carolina, ingeniera Catalina, muchas gracias por toda la información que nos diste. Nuevamente nos plantean retos definitivamente de todo lo que debemos hacer y resolver en la medida que va pasando el tiempo y que la ingeniería definitivamente nos abre campos para dar respuesta con creatividad a todos estos retos. Muchas gracias a todos los participantes. Les recuerdo entonces, estamos cerrando nuestra jornada de conferencias de nuestro segundo día de Ciciencia. Y también tenemos concursos alternos a nuestra jornada de Ciciencia. Entonces, para que todos nuestros estudiantes puedan participar, en este momento se está dando el concurso ¿Qué tanto sabes de fundamentos económicos? Y la invitación entonces para que a las 5:30 puedan conectarse a la final de la presentación de La Voz Escuela, todos nuestros compañeros que tienen estas habilidades creativas y que quieren presentar lo mejor de sí. Entonces, esperamos nos acompañen. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde.